presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestra invitada, quien conoce perfectamente el tema que vamos a debatir, Lexi Rendón, es coordinadora del Laboratorio de Paz, activista en derechos humanos. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Mucho interés de conocer la opinión de nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa y que tiene que ver con la inminente aprobación de la ley anti-ONG, así lo han denominado en nuestro país. Yo le pedí un comentario, el alcance que esto podría tener. La verdad, otros defensores de derechos humanos nos han pintado el peor de los escenarios, incluyendo los miembros de la Misión de Determinación de Derechos de Naciones Unidas para Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Sí, nosotros tuvimos conocimiento de esta ley, así como se enteró el país de manera muy sorpresiva. Era una ley que había estado, al parecer, discutiéndose en la Comisión de Política Interior y que no era de dominio ni siquiera de los otros diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Sabíamos que había una ley que se estaba discutiendo en la Comisión de Política Exterior, que era la ley de cooperación, para la que organizaciones de derechos humanos y de otras índoles habíamos establecido algunas recomendaciones o advertencias. Y nos sorprendió muchísimo cuando el diputado Diosdado Cabello en su programa anunció que iba a haber la discusión de esta ley. El martes posterior, en realidad se hizo con un llamado de emergencia, una ley que el mismo diputado Brito dijo que se le había entregado unos minutos antes y cuya exposición de motivos nos alarmó de manera importante porque era una criminalización de la actuación de las organizaciones gubernamentales y humanitarias y de derechos humanos, y incluso presentando una lista de 62 organizaciones a las que ellos ya tendrían como señaladas de organizaciones que hacen actuaciones políticas, entre ellas, por supuesto, organizaciones como Provea y otras organizaciones de derechos humanos. Para nosotros queremos primero denunciar que este proyecto de ley todavía no es público. Es un proyecto que no ha sido de acceso y de dominio público por ninguna de las redes y espacios comunicacionales del Estado venezolano. Nos llega un proyecto a través de vías no formales, que es el proyecto que conoce la mayoría del país, incluso los mecanismos de protección, y que tras el análisis no solamente de la exposición de motivos, que es una exposición de motivos muy criminalizadora, que hace una discrecionalidad y es muy amplia sobre la creación de las organizaciones no gubernamentales como, digamos, unos mecanismos a través de los cuales potencias extranjeras hacen influencia dentro de los estados soberanos, sino que también el articulado nos llamó muchísimo más la atención y la emergencia frente a lo que allí se dice. Es una ley que presenta a las ONG como primer pivot, digamos, como la punta de lanza, es lo que se habla, pero realmente no es una ley contra las ONGs nada más. Es una ley que va a controlar de forma hegemónica toda organización social en todos los ámbitos de la vida pública. Es decir, la misma ley expresa que es para asociaciones sociales, para organizaciones no gubernamentales de diferente orden, para fundaciones y para todo tipo de organización que tenga alguna acción de carácter público. Esto nos preocupa muchísimo porque es una ley que establece no solamente un registro y una autorización que es contrario a los estándares del derecho asociativo, sino que además establece que va a haber un periodo de tiempo en el que las personas que tenemos para cumplir con la normativa y los requerimientos para obtener este registro de autorización, y quienes no lo cumplan van a quedar sencillamente desaparecidas, se van a eliminar. Pero además de esto también establece una serie de sanciones para quienes actúen sin obtener el registro, violando el derecho asociativo para organizaciones de hecho.
Es decir, el derecho a asociación permite que dos o más personas se puedan organizar para un objetivo lícito que garantiza una acción que les dé sentido, etcétera. Quedaría absolutamente negado. eh, no habría la posibilidad de organizarse de manera libre e independiente, y toda la regulación que establece la ley hace que casi sea imposible que organizaciones que de alguna forma establecen algún tipo de labor no vinculada a los lineamientos del Estado puedan obtener este registro. O si lo obtienen, van a ser muy vigiladas y tienen algunos condicionamientos muy específicos, como por ejemplo no van a poder actuar a menos de que tengan otro permiso en sectores o localidades fuera de lo que ha sido la sede que establecen en sus estatutos. Además, obliga a la incorporación de personas foráneas a la organización que estén localizadas en el área donde se inscribe. Va a dar prioridad, por supuesto, lo establece a las organizaciones vinculadas digamos, al proyecto de gobierno, consejos comunales, VCHES, etcétera. Y tiene unas penalizaciones muy grandes para quienes de alguna forma sean calificadas como organizaciones que tienen una acción pública política. Y la acción política en términos muy generales, muy discrecionales, que abarcaría cualquier acción en el espacio público de carácter reivindicativo o contrario a lo que el gobierno quisiera que se conociera. Esto en términos muy generales. Igual la ley prevé que las organizaciones tienen, digamos, una vigilancia y una serie de leyes a las que tiene que también ir a solicitar algunos permisos, inscripciones en la ley contra el terrorismo, en un registro digamos, militar que tiene que ver con la ley de soberanía también. Y luego de esa serie de mecanismos de permisos, de permisologías de registro, se va a lo que sería el nuevo registro, que una vez cumplidos esos requisitos por una autoridad del Ejecutivo, se daría la autorización para poder accionar. Esto es muy grave, es contrario a todos los estándares en materia de derechos humanos. Las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones sociales no tienen por qué tener permisos para actuar mientras lo hagan de manera lícita. No deberían tener otras limitaciones para el ejercicio de la manifestación, de la expresión pública, de la Contraloría, sino más bien que el Estado pudiera incrementar las posibilidades de acción. Con esta ley se quiere, digamos, tener control de todas las expresiones públicas, no solamente de organizaciones de derechos humanos, humanitarias, sino también de gremios, de universidades académicas, como bien lo dice la ley, es muy amplia en ese sentido. Y sí establece algunas limitaciones para algunos, digamos, espacios que ya están normados por otras leyes, digamos, universidades y sindicatos, pero sin embargo todas las organizaciones, una fundación, una organización, vamos a poner un ejemplo, la iglesia tiene la red Avesor de educación, toda esa red estaría regulada por esta normativa, al igual que si hay algún tipo de gremio que tiene una fundación, un sindicato, alguna asociación civil que les permita hacer una labor en la vida social, eso también estaría regulado por esta ley. Y por supuesto lo que son manifestaciones o una labor social dentro de cualquier espacio público que estaría, digamos, vigilado y con necesidad de un permiso. Ahora le pregunto, eso más o menos en términos amplios. En términos generales, la advertencia o la preocupación, mejor dicho, que ha expresado la Misión Internacional de Determinación de los Hechos para Venezuela, advirtiendo que se trata de un posible punto de no retorno en el cierre del espacio cívico en nuestro país. ¿Cómo lo ve usted? Mira, nosotros creemos que ese es el análisis que hay que hacer. No es una ley que quiera regularizar digamos, la acción de las organizaciones no gubernamentales. Es una ley que plantea establecer una hegemonía de control político frente a la acción social, frente al espacio civil, lo público. Control hegemónico de las comunicaciones en el país y de control hegemónico de los partidos políticos, del Estado en sí mismo,
se desea controlar la acción social independiente, crítica, reivindicativa, y que pase a ser parte de unas estructuras estatizadas por la vía de los hechos. Es decir, incluso se va a pedir a las organizaciones y a las personas que trabajan en las organizaciones una declaración jurada, que eso solamente se estila para quienes hacen uso del manejo del erario público. Y se generan una serie de condicionamientos donde la acción de cualquier organización va a estar regulada, normada, controlada, incluso en sus objetivos, incluso en la información de beneficiarios y beneficiarias por parte del Estado. Es la instalación de una hegemonía de la acción pública social, del espacio público, vinculado a un proyecto de país, a un proyecto, digamos, que es el que está rigiendo el país, y que esto es no solamente contrario a la posibilidad de que las personas se organicen de manera libre y accionen en el espacio público de tipo cultural, académico, estudiantil, bueno, también humanitario, de derechos humanos, sino que va a significar la disminución, el control absoluto de la acción social en un país que entra en unas elecciones, que tiene una movilidad social altísima por reivindicaciones en salarios, en la inflación, en las condiciones de vida, y que al mismo tiempo está pasando por un examen en la Corte Penal Internacional por violaciones graves a los derechos humanos. Nosotros creemos que todo tiene un contexto vinculado a una política ya de años, de décadas de criminalización del trabajo de las organizaciones no gubernamentales, precisamente porque acompañan en primera línea a los más vulnerables, a quienes han sufrido violaciones graves a los derechos humanos, porque levantan información del cumplimiento, porque la sociedad civil independiente ha logrado unos niveles de resiliencia con los que el Estado no ha podido, digamos, avanzar en algunos proyectos. Y su proyecto de Estado comunal o su proyecto de continuación y perpetuación en el poder requiere, obviamente, por la vía de la normativa, legalizar algunas acciones que vienen y que son claramente violatorias de derechos humanos. Así que esta ley realmente es un podría significar uno de los retrocesos más grandes en materia de libertades democráticas del espacio cívico en Venezuela, con unas consecuencias muy dramáticas. Pudiéramos estar hablando de incluso un similitud con Nicaragua y con otros países, por supuesto, como Cuba, cuya dominio del espacio público es no solamente hegemónico, sino también, muy punitivo y muy criminalizador y persecutorio de quienes ejercen, digamos, una voz de crítica frente a las políticas gubernamentales. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al impacto que esto puede tener en el marco de la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional. Hemos conversado con otros defensores de derechos humanos. Entre otras cosas, uno de los delitos que figura en el expediente de Venezuela es la persecución por razones políticas. La inquietud que le trasladaría es si esta ley encuadra dentro de ese posible delito, es decir, la persecución contra defensores de derechos humanos en nuestro país. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del alcance de la ley anti-ONG, así la han denominado en nuestro país, el impacto que esto puede tener, que ha encendido todas las alarmas. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, Lexi Rendón, es coordinadora del Laboratorio de Paz, activista de derechos humanos. Yo les hago una inquietud, si en su opinión este instrumento se encuadra dentro de la persecución a activistas de derechos humanos, incluso podría alimentar el expediente de Venezuela en la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Mira, nosotros creemos que ciertamente tiene es un patrón de actuación por parte del Estado venezolano, la persecución política, desde, más de una década para acá se han incrementado los niveles de represión frente a organizaciones, movimientos, frente a liderazgos, a partidos que ejercen el espacio público para reivindicaciones no solamente políticas, sino sobre todo de garantías de derechos humanos y promoción de los mismos. O en situaciones como la petición de un abordaje humanitario frente a la calamidad que viven los venezolanos. Esta represora y esto ha sido por razones políticas, lo hablábamos con la hegemonía que ha establecido para la conformación o para el dominio, digamos, de lo político, de los partidos políticos, de cómo se financian, de lo que pueden decir, digamos, de la intervención por parte del Estado a través de las instituciones en el ejercicio de la hegemonía del poder para disminuir la capacidad organizativa y de independencia y de participación política del sector partidista político y de los líderes políticos. Esta persecución también por razones políticas la vimos en la respuesta que hubo en esta movilización masiva de los venezolanos y las venezolanas en los años 2014, luego el 2017, y que generaron un patrón de persecución por razones políticas, por quienes expresaban la disidencia, al punto de llevarnos a una investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, cuyo gran leitmotiv es la persecución política. Es decir, aquí se cometieron torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias, allanamientos y ejecuciones extrajudiciales, así como violencia sexual, que tenían como una motivación la persecución de todo aquel que expresara políticamente una visión contraria a la que se establece a través de la figura del Estado o del gobierno. Esta situación es un patrón ejercido por el Estado, lo sigue ejerciendo ahora, lo ha hecho contra medios de comunicación, lo ha hecho contra organizaciones, contra gremios, contra sindicalistas, es decir, es una política establecida desde el más
alto rango del Estado venezolano y que es mantenida y ejecutada junto con el patrón de criminalización, estigmatización del trabajo de organizaciones no gubernamentales y humanitarias, vinculando los intereses foráneos de la nación. Otro patrón, esta ley estaría enmarcada en esa acción, que ya es una acción recurrente por parte del Estado venezolano. Pero esta ley lo que haría sería que violatoria de derechos humanos que hemos venido denunciando. Es decir, todas estas acciones donde se hace una limitación del ejercicio de las libertades democráticas, ya sea porque la gente manifiesta en la calle de manera pacífica, porque se expresa a través de la opinión pública, porque hace contraloría social, porque reclama las cosas que no están sucediendo y terminan en un allanamiento, terminan en una detención, terminan en una represión, en un ataque por parte de terceros por control y fiscal, digamos, forma legalizaría esa práctica y sobre todo generaría un sistema punitivo muy amplio para personas jurídicas, pero también para algunas personas individuales, que limitaría en su totalidad el accionar de las personas en el espacio público frente a cualquier ámbito que pudiera ser de manera discrecional determinado como una acción política. Esto está en la ley, es decir, una de las cosas que van a ser sancionadas es que las organizaciones de sociedad civil en su totalidad no tengan acciones políticas y no se entiende cuando toda acción es política. Lo que no es político partidista, pero toda acción reivindicativa es un hecho político. Toda acción de expresión frente a algo que tiene que ver con la polis, con los civilis, con la situación de la relación de un Estado con sus ciudadanos, es político. Entonces esto va a generar un mecanismo no solamente de control, sanción, persecución, sino que va a generar un mecanismo inhibitorio muy amplio en amplísimos sectores de la sociedad civil que para que no sean víctimas de la aplicación de esta ley van a optar por callarse, por no decir cosas, por la falta de solidaridad con los otros, por tratar de no generar ningún tipo de conflicto. Y esto no es una salvedad de que la ley no pueda ser aplicada incluso para quienes consideran que quedándose callados o no haciendo ningún tipo de reivindicación política no les va a afectar. Es una ley de dominación hegemónica del espacio social, es una ley que se ha conocido como ley anti, pero en realidad es una ley antisociedad independiente y que parecería que la están tratando de aprobar antes de que comience un periodo de mayor movilidad, de mayor beligerancia política frente a las elecciones 2024 y 2025, que de no tener la obligación, porque es el patrón de comportamiento de reprimir masivamente a la población, que lo han llevado a la control sistemático, que no hay voluntad política de cambio y que va a seguir recurriendo a estas acciones. Ahora, esto no lo exime de que la Corte Penal y el sistema internacional de protección lo entiendan como tal, de que es una ley no solamente contraria a los estándares en derechos humanos y a las libertades democráticas, sino que también es una ley que tiene fines persecutores. Así que creo que en ese sentido, no solamente por el trabajo que se está haciendo de difusión de los riesgos de esta ley, sino por el mismo análisis que están haciendo otros países y también el sistema internacional de protección, incluyendo la Corte Penal y la Misión de Determinación de Hechos o el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que es una ley que por el comportamiento del Estado, por lo que ha sido la práctica de acción frente a las libertades de los hombres por razones políticas. Lexi Rendón, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos y expresar opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa que tiene que ver con el alcance de la denominada ley anti-ONG en nuestro país. Gracias. Nosotros vamos a la pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales.
En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pretty Woman, na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Vladimir Cubes y la fiebre del burro. La encefalitis equina o fiebre del burro es una enfermedad que sufren fundamentalmente los caballos y los burros, aunque ocasionalmente es transmitida al ser humano y puede ser mortal. En 1932, vino a Venezuela un veterinario y virólogo oriundo de la entonces Checoslovaquia, llamado Vladimir Cubes. Había sido contratado por el gobierno del general Juan Vicente Gómez para hacer una evaluación del estado del ganado en nuestro país. Hasta entonces, a los animales se les aplicaban vacunas para encefalitis que generalmente fallaban en prevenir la enfermedad. Vladimir Cubes identificó al agente causante de esta fiebre del burro como un virus de encefalitis equina diferente a los conocidos hasta el momento. La descripción de este virus, publicada en 1938 por Cubes en la revista norteamericana Science, es todavía hoy en día el artículo más citado de la ciencia veterinaria venezolana. Gracias a sus hallazgos, posteriormente se desarrolló una vacuna para la fiebre del burro, específica para Venezuela. Actualmente, cuando se detecta una epidemia de encefalitis equina venezolana en el ganado equino, se procede a vacunar al ganado para prevenir epidemias que puedan generar transmisión hacia el hombre. Así pues, vacunando al ganado, se logra prevenir la fiebre del burro en humanos. Hasta donde tenemos noticias, Cubes vivió en Venezuela hasta los años 50 y luego emigró hacia destinos desconocidos. No obstante, su tránsito por nuestro país dejó una huella en la ciencia veterinaria venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa saludamos a nuestro invitado Armando Chacín, quien fue presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Conoce el tema que vamos a debatir. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y por supuesto a todos tus seguidores. Pues mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros acerca del sector de producción de carne en nuestro país. Entre otras cosas, hace algunos días decía el actual presidente de FEDENAGA que Venezuela es el único país de América con fiebre aftosa en ganado. Esto, ¿por qué? Lo escuchamos. Sí, vamos a aclarar un poco la noticia porque, bueno, hay algún desconocimiento, quizás no del presidente, sino algún desconocimiento de las personas en lo que es. O sea, nosotros no podemos decir que en Venezuela, no podemos decir que hay o no hay, porque precisamente somos el único país que no está calificado libre de fiebre aftosa. Sabemos que hay enfermedades vesiculares, pero tampoco tenemos los resultados de esas enfermedades vesiculares. Entonces, nosotros necesitamos esa calificación internacional
no solamente para demostrar que tenemos un ganado sano, que yo estoy totalmente de acuerdo que podemos estar cerca de tener un ganado bastante sano, uno de los rebaños más grandes que hay de ganadería doble propósito en Latinoamérica, pero que también estamos claros que nosotros tenemos que trabajar para poder lograr ese estatus con la visión de poder exportar no solamente a los países del Medio Oriente que están en el mismo estatus, sino a todo, y que podamos emprender a la gente embutidos, cualquier tipo de cosa, y llevarlo al Caribe, y que de alguna forma dinamice también la economía, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos tratando de buscar en vista del potencial que tiene Venezuela, que tiene más de 30 millones de hectáreas ávidas para producir alimentos, y en el mejor de los casos, en este momento estamos alrededor de 7 millones de hectáreas produciendo, así que hay un potencial enorme para poder crecer en la agricultura y la ganadería, y que nosotros tenemos que buscar, si queremos de alguna manera pues tener una economía un poco más sólida y sana, y no estar dependiendo de los barriles de petróleo y su complemento y su compromiso, ¿no? Que es ponerlos sobre la tierra y poderlos poner en otras latitudes. Así que hay una oportunidad. Los organismos internacionales que tienen que ver con la alimentación están pidiendo triplicar la producción, y nosotros estamos pidiendo poder accesar a ese mercado internacional, porque Venezuela tiene la posibilidad de saciar las necesidades internas y saciar mercados internacionales, que hay bastante mercados que necesitan pues de la carne y de los lácteos, y que necesitamos tener ese estatus. Entonces no es que haya fiebre aftosa, posiblemente lo haya, no hay nadie que la pueda detectar, ¿no? Porque bueno, para eso existe un laboratorio, y no tenemos los resultados oficiales de las pruebas de laboratorio de las enfermedades vesiculares que se han presentado en los últimos meses, pero sí estamos claros que no podemos concursar con productos ni lácteos ni cárnicos en mercados internacionales, en vista de que nosotros tenemos que cumplir con algunos requerimientos que el protocolo decide la COSALFA, y lo decide Parastosa, para que nosotros podamos ser un país libre de fiebre aftosa. Ahora, aunque, como dice nuestro invitado, es cuestión de interpretación, hay hechos concretos, y me corregirá si me equivoco, para que Venezuela sea incluida entre los países libres de fiebre aftosa. Tendría que tener una cobertura vacunal superior al 90%, y en el último ciclo, esos son los últimos datos de FEDENAGA de la campaña, alcanzó una cobertura por el orden del 64%. ¿Esto es así? Eso es totalmente correcto, y hemos venido subiendo en vista de un esfuerzo que ha hecho una institución que creamos los privados. Nos pudimos poner de acuerdo los privados, tanto de los sectores oficialistas y de cualquier tipo de sector que tiene que ver con la ganadería en Venezuela, para podernos poner de acuerdo en las campañas de vacunación. Eso se está impulsando, y la idea es llegar entre un 85 y un 90%. La idea es tratar de llegar al año 2025, que son 3 años que tiene que existir de vacunación, con ese porcentaje de cobertura, tratar de llegar al año 2025 y que nos califiquen con el estatus libre de fiebre aftosa, acompañado por supuesto de Panastosa, que es un organismo internacional que tiene interés en que nosotros podamos cumplir con ese objetivo, y por supuesto acompañado del sector oficial, que es el INSAI, que bueno, nos hemos ido poniendo de acuerdo poco a poco, pero todavía falta mucho para que podamos nosotros llegar a lo que nosotros queremos. Sin embargo, nos asombra que esté más del 60% en el tema de la vacunación, en vista de que en Venezuela prácticamente se dejó el programa de vacunación de fiebre aftosa prácticamente a un lado, sin mucha inspección, y que había mucha gente, y debo decirlo con toda responsabilidad, había muchos productores agropecuarios comprando los certificados sin vacunar, y los certificados no inmunizan, y por supuesto
las enfermedades vesiculares, única y exclusivamente con una prueba de laboratorio se sabe si vacunaron o no. Y cuando sale el brote, para que tengamos entendido, en todos los demás países, esos animales tienen que sacrificarse y básicamente el productor, esa es su pena, por lo tanto tiene que vacunar y tiene la obligación de vacunar en vista de que puede perder el rebaño y que no es fácil hoy en día en Venezuela, que no hay banca, no hay nada que pueda financiar, no hay ayuda de ningún tipo, volver otra vez nuevamente a levantar un rebaño. Así es que hoy hay que cuidar el rebaño más que nunca, además que es una vacuna demasiado económica, es una vacuna que aproximadamente un frasco cuesta $22 de 50 dosis, es algo muy económico y que es una inversión que hacen los productores agropecuarios en vista de que podemos producir más y tener más mercado y tener más consumidores, no solamente en Venezuela, sino en otras latitudes. Sobre esto quería preguntarle porque una de las consecuencias, entre otras cosas, de esta situación es que Venezuela no tiene acceso a mercados que son francamente exigentes en el mundo, ¿correcto? Sí, o sea, todos los mercados que están calificados libres de fiebre aftosa no aceptan ni productos ni subproductos que vengan de mercados de países que no tengan la calificación. Eso es aproximadamente el 50 o el 60% del mercado internacional, es mucho. Además que esos son los mercados más cercanos que tenemos nosotros a nuestro país y que debemos de tener mayor interés en vista de que podemos surtir. Tenemos unos gigantes, unos monstruos en producción de carne en Latinoamérica, pero nosotros tenemos una carne que cualquiera no tiene. Nosotros, debido a nuestra capacidad en esta dura crisis, nuestro ganado pudiéramos decir que es uno de los rebaños que tiene una ganadería verde más significativa. No damos probióticos, muy poca medicina, no damos alimentos concentrados, dedicamos a pasto y a agua, y bueno, minerales, suplementos minerales que se les suministran, y las vacunas, porque el ganado es uno de los más económicos de Latinoamérica y no permite muchas prácticas y nuestros costos en todos los insumos se dolarizaron. Entonces, es un tema de que estamos trabajando mucho más a pulmón. Es una ganadería que de una u otra forma compite en los mercados internacionales y que lo que tenemos es que sembrar las bases para ser un país libre, certificado libre de fiebre aftosa, pero en Venezuela no hay ningún inconveniente, eso no es una enfermedad zoonótica, nosotros no tenemos ningún problema, no se transmite a los humanos, no tenemos ningún problema, no hay un brote que digamos que es una epidemia o una pandemia. Hay casos de enfermedades vesiculares que no hay respuesta de todos los casos oficial, y que por supuesto ellos son por ley ellos son los que pueden decir si es una cosa u otra. Nosotros sabemos porque bueno, tenemos muchos años en el mercado y sabemos que una enfermedad vesicular, dependiendo si le da también a nuestros animales de trabajo, a nuestros caballos, puede ser estomatitis o no, o puede ser otro tipo de enfermedad vesicular y podemos sospechar, pero en realidad se necesita una prueba de laboratorio. En Venezuela existe un solo laboratorio y está en Maracay, y no sé si está activo para hacer las pruebas de este tipo, porque hace tiempo no estaba activo, y pedimos ayuda para hacer pruebas en Brasil, pero el sector oficial, por supuesto, no nos permitió, en vista de que, bueno, eso se podía malinterpretar. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad, referirme al sector ganadero en general, porque contrasta, bueno, la información según la cual en 2022 hubo un incremento de la producción, pero al mismo tiempo también pues creció el número de denuncias por robo de ganado en los estados fronterizos de nuestro país. Al regreso quisiera referirme a ambos temas. Ya venimos. Con gusto. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750,
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 conversando con Armando Chacín, expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos, sobre lo que está ocurriendo con el sector en nuestro país. Yo les dejaba un par de inquietudes que tienen que ver, uno, con el incremento de la producción de carne a lo largo del año 2022, qué información maneja o puede compartir con nosotros. Y paralelamente el aumento de los casos o denuncias de robo de ganado, sobre todo en estados fronterizos de nuestro país. Lo escuchamos. Sí, lo primero que debemos decir que son estimaciones. Nosotros tenemos muchísimos años que no hacemos un censo agrícola y pecuario y que no tenemos la data completa ni podemos, sino solamente estimar. Y que lo hacemos con las cifras de la matanza de los frigoríficos mataderos y botalones, que por supuesto eso se registra en un organismo que se llama el SICA, que ahí está toda la cadena cárnica y que cada uno reporta, ¿no? Y que por ahí hacemos estimaciones que son muy aproximadas a las cifras de certificados de vacunación que tiene el INSAI. Así se vacune o no, pero son muy aproximadas. Quiere decir que están por ahí los números. Nosotros creemos que el rebaño hoy en día debe estar alrededor de 10.700.000, 11 millones de cabezas, y que ha tenido un crecimiento muy leve el año pasado del 7%, y que sigue un crecimiento aproximadamente entre un 2, un 3% en este año, en vista de que empezaron, por supuesto, las pariciones, y que de acuerdo a los precios que se venían manejando, no son precios internacionales, son los precios más económicos que hay en Latinoamérica de la carne, pero saciaban muchas de las necesidades que tenía el productor, y el productor tenía que vender menos animales para poder cumplir sus compromisos. Entonces, eso ha ido paulativamente mejorando. El año pasado también se mete el tema del COVID, consumimos menos proteína, y el rebaño se ha venido recuperando. Recordemos que hace 5 años atrás nosotros reportábamos alrededor de entre 8 y 9 millones de cabezas de ganado, y creemos que que ese esfuerzo que están haciendo los productores agropecuarios y que el tema de los precios ha causado de una u otra forma un incremento en eso. En cuanto a la producción de leche, este año hemos visto que los tiempos se han rodado, ¿no? Y que quizás sea por el sistema climatológico del año pasado, en vista de que llovió prácticamente hasta diciembre, y los tiempos se cambiaron un poco, y la campana de Gauss en cuanto a la producción, que debió de haber empezado entre diciembre y enero, está empezando apenas ahora a subir la producción, pero entonces tenemos menos pastura o menos calidad de pastura, en vista de que ya estamos en el verano, y que de una u otra forma quizás no vamos allá lo que teníamos nosotros previsto para este año, y debemos estar llegando alrededor de 5 millones de litros de leche al día, que sacia
parte de la necesidad, pero a pesar de que el venezolano está muy por debajo de los requerimientos, pero es por el poder adquisitivo de la cantidad de leche que tiene que consumir, porque entre más leche necesita, aquí hay leche también que está entrando importada, hay muchos sustitutos que vienen del vecino país Colombia, que son componentes del suero, que no son leche. Les pedimos a los consumidores que lean la etiqueta, porque cuando dice compuesto de leche, pues es suero que está bebiendo y por supuesto lo va a conseguir mucho más económico, porque no está bebiendo leche completa. Lo mismo sucede con leche en polvo, que también pulverizan leche en polvo que viene prácticamente de un suero, que es un alimento que sí cumple algunos requerimientos, pero que no es un alimento que está completo, que es lo que extraen del suero cuando ya ha sido procesado. Entonces, de una u otra forma, nosotros tenemos que ir pensando en que Venezuela tiene que ir para 10 millones de litros de leche para que el mercado venezolano sacie más de 135 litros de leche per cápita, que nosotros en este momento estamos alrededor de 45 litros de leche per cápita, pero también tiene que ver mucho el poder adquisitivo, la capacidad que tiene el ciudadano consumidor, y hacemos votos porque el Estado venezolano reconstruya nuevamente el poder adquisitivo de los venezolanos, porque de ahí también dependen nuestros negocios. Y si queremos crecer y tenemos capacidad para poder crecer, hasta los momentos no se reporta desabastecimiento de carne en las carnicerías, ni en los supermercados, ni de leche. Y quiero decir que la mayor parte de la carne, más del 90% de la carne que se consigue en Venezuela, es carne de aquí, de Venezuela. No es carne de otros países, porque es imposible, al menos que sea un lavado de dólares, o al menos que sea carne que esté en descomposición, que venga de otros países, lo cual no está pasando. Lo que entró un poco hace poco fue cerdo, que ya estaba prácticamente en una fecha, o está en una fecha de vencimiento, que viene empacado al vacío, que viene de los Estados Unidos y que pasa por Colombia con el Tratado de Libre Comercio. Y por supuesto está entrando pollo, porque hay en este momento una sobreproducción de pollo, tanto en Colombia como en Venezuela, en vista de que se creía que en diciembre iba a ser un mes que iba el pollo a salir, pero con el tema de la inflación y del tema de que todos los días subía, la gente pues se contrajo, y que de una u otra forma ha quedado pollo, y bueno, y tienen que salir de él. Ya los precios que sea, hay precios de pollo a 1.90, 1.95 el kilo, y por supuesto eso pone en vilo a las demás proteínas, en vista de que, bueno, no es lo mismo hacer un kilo de pollo que un kilo de res. Finalmente le pregunto sobre el incremento de los robos de ganado, sobre todo en estados fronterizos, y las denuncias sobre la acción del Ejército de Liberación Nacional. El productor agropecuario Santos Torrealba advirtió ya en noviembre que un grupo del ELN tomó su hato de nombre Los Samuracos, ubicado en el municipio de Rómulo Gallegos, en Apure, y le estaban exigiendo para ese momento $1 millón para devolvérselo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, eso viene pasando y lo hemos denunciado ante las autoridades, y lo venimos haciendo, y la nueva Junta Directiva de la Federación Nacional de Ganaderos lo viene trabajando. Se ha denunciado inclusive a manos de la Fiscalía, en vista que irregulares de Colombia han tomado territorio venezolano y han ido avanzando, y poco o nada se ha podido hacer. Y no es que están tomando solamente atos, es que se ven presencia ya en partes pobladas, que de una u otra forma son los que llevan la voz cantante, y los que llevan, digamos, una especie de seguridad. Pero lo más triste, María Alejandra, es que hay gente que siente más satisfacción. Yo te lo digo triste porque yo creo y quiero a las Fuerzas Armadas venezolanas, es que a veces tienen más sensación de seguridad con esta gente que con los cuerpos de seguridad. Entonces hay que poner mucho cuidado, y un llamado a las Fuerzas Armadas a que no se dejen quitar espacios. El único que está cuidando espacios en este momento en la frontera es el productor agropecuario, el campesino, que está haciendo presencia diaria en sus unidades de producción. Pero si no le prestan la atención debida, por supuesto, que ese territorio terminará en manos de irregulares. Hay de todo tipo allí de eso,
y que eso pasa en Apure, pasa en el Zulia, pasa en muchos estados que hacen presencia algunos grupos de este tipo, en donde inclusive Barinas, Bolívar, o sea, nosotros tenemos las denuncias que se han ido y las hemos hecho, y bueno, y se ha conseguido a veces avances más por los medios de comunicación para que tomen alguna visión, a pesar de que bueno, que corre riesgo, pero nosotros no estamos dispuestos a ceder espacios en Venezuela, y creemos que hay que poner un poco más de mano dura con eso, y le pedimos pues a las fuerzas militares a que hagan su trabajo, a que cumplan con la soberanía nacional, con el resguardo de la soberanía nacional, que nosotros tenemos nuestro trabajo, que es producir alimentos, y estamos tratando de producir todos los alimentos que Venezuela necesita, a pesar de las adversidades que nosotros hemos pasado. Yo creo que no vale la pena enumerarlo. Y con el tema del abigeato, ese es un tema muy duro. Nosotros llegamos a contabilizar hace 2 años 700,000 animales entre los que salían por la frontera y lo del abigeato. Y cuando decíamos eso era casi que el 10% del rebaño. O sea, no podía crecer nuestro rebaño porque prácticamente todo se estaba sacrificando y se estaba parte se estaba llevando hacia nuestro vecino país Colombia, y que creemos que se ha hecho algo porque básicamente los precios ya que tenemos nosotros en Venezuela, que era lo que le decíamos, no permiten pagar tantas alcabalas para tener una ganancia en Colombia. Cuando los precios en Venezuela son muy bajos y en Colombia son muy altos, entonces se dispara el contrabando, en vista de que es una frontera de más de 2.400 kilómetros y que es permeable prácticamente toda. O sea, nadie puede creer que la frontera colombo-venezolana está cerrada, ni se cerró. Cerrarán los puentes, pero ganado, si pasa la gasolina y pasa el combustible, que no tiene cómo caminar, imagínate tú, una res que tiene 4 patas y no puede caminar o puede caminar. Entonces, son cosas que hay que trabajar porque el país tiene que crecer. Y yo creo que cada venezolano tiene que hacer lo suyo, ¿no? Nosotros hacer alimentos y producir alimentos y buscar cómo crecer. Y el Estado venezolano garantizar la seguridad de los productores agropecuarios en el campo y la soberanía. Para eso nosotros en la Asamblea Nacional, hace más de 2 años, metimos un proyecto de ley que se llama la Ley de Protección a la Actividad Agrícola y Ganadera, que se llama exactamente ganadera, y todavía estamos esperando la sanción de la ley. Siquiera que nos digan eso no sirve, plantéennoslas de otra forma. Entonces, esas son leyes que bajarían el delito muy, muy grandemente, porque dan penas un poco más duras, inclusive la confiscación. Si tú en un matadero dejas meter ganado robado o para matar y no te das cuenta de que el ganado está robado y de que las guías son las oficiales y mataste sin guía, pues tu matadero puede ser llevado a confiscación. Y todo lo que se ha utilizado para el hurto de cualquier actividad, inclusive el asesinato de un trabajador o el asesinato o el secuestro de un productor, tiene penas duras porque se considera que es el elemento de producción y que cada día hay menos y que tenemos que cuidarlo y vigilarlo, porque la carne hoy, si la estuviéramos comprando en otro país, estuviéramos comprando carne en las carnicerías a más de $10, y hoy todavía podemos comprar carne entre $6 y $7 en las carnicerías venezolanas. Así que se ha hecho un gran esfuerzo, pero el Estado tiene que poner más el hombro porque queda como fallo, ¿no? Queda como fallo ante el esfuerzo que hacen los productores agrícolas y pecuarios del país. Armando Chacín, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, además de expresar opinión, análisis e información valiosa acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa. Tiene que ver con la situación del sector ganadero en Venezuela. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos en nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Caterín Manzano, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR 750 AM, porque lo bueno une.